Vamos a conversar de política, pero también de municipalidad. Está la ley de seguridad municipal en el Senado. Le quería preguntar, para que la gente que nos esté escuchando se haga una idea, ¿qué pueden hacer ustedes en seguridad y qué no pueden hacer? Sí, bueno, hoy día tenemos un rol preventivo que reconoce la ley, pero hemos ido avanzando mucho más allá. En rigor, hemos sido colaboradores de las fuerzas policiales en muchas de las tareas, por ejemplo, de fiscalización de comercio ambulante, fiscalización de ferias, retiro de personas en situación de calle. Entonces, si bien al principio era solamente el patrullaje preventivo, es decir, tener algún tipo de presencia del Estado, en este caso la expresión local en las calles, evidentemente después de eso se ha ido avanzando mucho más y también nos han generado algunas complicaciones. Entonces, por eso esta ley es tan importante que se apruebe para que nosotros podamos funcionar mejor. Oiga, ¿y cuál es el perfil del guardia de seguridad que ustedes reclutan y la municipalidad en general reclutan? Porque claro, es comentario, hoy estos pobres gallos andan sin pistola, sin nada, y los delincuentes andan armados, entonces son como un poquito poco útiles. Pero ¿cuál es el perfil que eligen? Claro, lo que pasa es que nosotros igual tenemos una función preventiva que finalmente no es una policía paralela y de hecho no pretendemos, en general los alcaldes y alcaldesas, tener una policía municipal, sino que más bien yo creo que el camino es fortalecer la policía, carabineros, policía de investigaciones y que nosotros podamos tener precisamente el rol preventivo. ¿En qué sentido? Muchas veces, en el caso por ejemplo de Quinta Normal, nosotros tenemos equipos más bien multidisciplinarios, personas que vienen del ámbito de la salud, por ejemplo, algunos que son ex policía, algunos que tienen un perfil más bien comunitario, porque ayudamos, por ejemplo, a los vecinos donde han recibido amenazas, a dar algunas vueltas en esos lugares donde los vecinos han denunciado amenazas por A, B o C, digamos, no por algo en específico, o algunos vecinos donde dicen que se generan incivilidades, las personas a veces están tomando o no sé, están drogándose, nosotros también vamos y nos damos vueltas, y muchos de esas patrullajes son con carabineros, o sea, se hacen en el marco del OS-14, que es un carabinero arriba de las patrullas municipales, y eso también hace maximizar en el fondo los recursos, porque van en una patrulla municipal, no una patrulla de carabineros, con un solo carabinero y con otros funcionarios municipales. Entonces es harto de colaboración, yo Mm. diría, están bien como comunicados, entonces cuando pasa algo más grave, se comunican al tiro, llegan bastante rápido a las patrullas de carabineros, y hoy día, por ejemplo, nosotros ya tenemos, en el caso de Quinta Normal, cerca de 50 funcionarios y funcionarias de seguridad municipal para 10 vehículos municipales que funcionan 24/7, entonces es harta la colaboración que se hace con carabineros, siempre es bien recibida esta colaboración con carabineros, pero efectivamente no pretendemos reemplazarlo. Claro, y ellos además Ahora yo, ellos no están obligados a lo imposible, pues si en el fondo ven que hay exacto, un tiroteo, ahí hay que recoger cañuelas y no meterse ahí, pues si no tienen mucho que hacer, ¿no? claro, o sea, por ejemplo, en el caso de armas de fuego nosotros no vamos, o sea, Mm, cuando hay balazo, nosotros no nos constituimos en el momento porque no tienen perfecto. ninguna preparación Mm. ni capacitación, digamos, como lo tienen los carabineros. Pero la ley es interesante porque plantea cosas bastante básicas pero útiles para nosotros. Por ejemplo, la posibilidad de la contratación, porque nosotros tenemos límites a las contrataciones en el ámbito municipal y lo que está pasando es que llegan vehículos de seguridad municipal y no se pueden utilizar Porque no hay porque no hay gente. quien los maneje, Ya. precisamente por Mm. los problemas de contrataciones, que es algo básico, pero es una problemática hoy día en varias comunas. Y lo segundo que yo diría bien interesante es que establece agravantes para quienes agreden a funcionarios municipales. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando agreden a un funcionario municipal, muchas veces ese hecho pasa por una riña común y corriente. O sea, Ah, perfecto. da lo mismo Mm. que tú le pegues al funcionario municipal, es como si le pegara ahí a cualquier persona en cualquier contexto. Y en realidad se hace en el rol del trabajo, de la función municipal. Eso tiene algunas consecuencias, porque se hace en el marco, o sea, se establecen estas diferencias para que no sea lo mismo pegarle a un funcionario municipal, pero también nos ha pasado que cuando pasan estas cosas, pasan por riña común, y eso significa que pasan los dos a la comisaría, tienen que esperar la orden del Ah, una fiscal, locura. eh, Ah, sí.
Tienen que esperar la orden del fiscal, el fiscal a veces, tarda en estos procedimientos y nosotros hemos estado horas en la comisaría precisamente esperando la orden del fiscal o la orden de las policías para que se pueda liberar al funcionario municipal porque pasó por riña. Entonces, son cosas que yo diría bastante como comunes, básicas, pero que hoy día suceden con nuestros funcionarios municipales. Alcaldesa Delfino, acá vienen hartos alcaldes y es constante decir que faltan carabineros en la calle. Es como que es una cuestión, una crítica permanente. En su experiencia, ¿faltan carabineros en la calle? Para que nos hagamos una idea, ¿cuántos carabineros tiene usted en Quinta Normal? ¿Cuántos faltarían? Porque la preparación de carabineros sabemos que quita tiempo y si hay que empezar si la idea es que haya más carabineros, hay que empezar ahora ya a educar carabineros. Claro. Efectivamente faltan carabineros. Yo creo que eso siempre te lo van a comentar todos los alcaldes y alcaldesas, porque efectivamente tenemos una problemática, lamentablemente, en nuestras comunas respecto a la presencia policial. Por eso son importantes los funcionarios municipales muchas veces, porque nosotros tenemos esta presencia con patrullaje preventivo que hace que a veces las personas hagan denuncias a través de nuestros funcionarios municipales, cuenten ciertas problemáticas que pasan en el territorio. Entonces, efectivamente, falta presencia policial. Pero no solamente falta presencia policial, yo creo que hay otra discusión que dar, que es sobre la distribución de los carabineros en el territorio. Porque nosotros no sabemos cuántos hay, es una cifra que es discreta, que es secreta. Entonces los alcaldes y alcaldesas no tenemos la cifra exacta de los carabineros por comuna. Ahora, hace un tiempo atrás salió un informe que había emitido la Dirección General de Carabineros a la Cámara de Diputados, estableciendo las diferencias que existían entre algunas comunas del sector poniente y del sector oriente. Y nosotros teníamos, en el caso de Quinta Normal o de Cerro Navia, cerca de 10 carabineros menos que Vitacura, por ejemplo. Chuta, o ya. que Las Condes. Y son mucho que más Las Condes habitantes, era ¿no? bastante más. Nosotros somos más habitantes que Vitacura, pero además tenemos más delitos violentos que Vitacura, por ejemplo. Entonces, que en el caso de Las Condes es una comuna más grande y tiene otros tipos de delitos, pero en el caso de Vitacura es bien inexplicable, porque es una comuna más chica y es una comuna que tiene menos delitos. De hecho, toda esa prefectura tiene menos delitos que la prefectura nuestra, y esa prefectura tiene más carabineros que nuestra prefectura. Eso según este informe que es de la Cámara de Diputados, porque no es un informe oficial de carabineros, porque estos datos son discretos, digamos, no son públicos, Claro. son privados. Entonces, yo creo que hay una discusión no solamente en el fondo, en el número de carabineros, sino que dónde están esos carabineros. Claro, porque hay una idea que yo creo que es fallida, que hay más carabineros al sector oriente porque supuestamente al sector oriente vienen a delinquir porque hay más plata, más autos, etcétera, etcétera. Pero ustedes viven en sus comunas todas día a día la delincuencia, ¿no? La delincuencia es como que vienen al sector este y después se van a vivir a sus comunas y ahí no delinquen, sino que esto es sistémico y en todo Chile, en todo Santiago, ¿no? Claro, o sea, efectivamente, yo creo que el delito hoy día está bastante repartido, y yo creo que nuestras comunas además sufren de otros problemas, porque en general los vecinos tienen obviamente menos recursos que el sector oriente, y eso significa que, por ejemplo, tú equipas mucho menos tus casas, tu auto, o sea, tienes menos seguridad privada, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces eso ya es una desigualdad. Las municipalidades tenemos menos recursos del sector poniente que del sector oriente. Entonces, o sea, yo entendía que la última vez que habíamos hablado con la municipalidad de Las Condes, ellos tenían como 150, por ejemplo, patrullas dando vuelta por la calle con patrulleros, además con patrulleros que es un contrato externo, que te asegura el servicio 24/7, etcétera, versus nosotros que tenemos 10 patrullas. Entonces, evidentemente que también los municipios tenemos mucho menos recursos. Y luego además tienes otra desigualdad que es la distribución de carabineros. Entonces, yo creo que hay que sentarse, cuando uno habla de seguridad, yo creo que hay que sentarse a mirar también estas cifras y bueno, y ver finalmente cómo nos colaboramos. Si también la idea no es tampoco enemistar a las municipalidades ni a los vecinos y vecinas viviendo en tal lugar o en cual lugar, sino que más bien que tengan criterios acorde al tipo de delito, al número de delitos, al número de habitantes, y que haga sentido finalmente a toda esa distribución. Oiga, alcaldesa, política. Perdón, me faltaba preguntarle, esto del examen de drogas para los alcaldes, ¿usted está de acuerdo? Que está en la nueva ley, ¿no?
Mira, hoy día ya se establece, de hecho yo me lo he hecho ya un par de veces acá estando en la municipalidad. Ya, No me parece algo nuevo, la verdad, porque somos funcionarios públicos, entonces estamos también sometidos a estos test. Ahora que se establezca, la verdad que o sea, es parte como de la discusión, pero no me parece algo mal. Y creo que además se hace, entonces yo creo que no me entramparía en eso, la verdad. Yo creo que es importante que la ley salga luego, particularmente para destrabar lo que comentaba anteriormente. ya, campaña Igual de... Sí, dígame, dígame. quería comentar otra cosa a propósito de esto, ¿Mm? que con el alcalde de Renca y el alcalde de Maipú estamos en un proyecto de prevención, porque está bien hablar de los temas de seguridad desde este punto de vista, pero también quería hablar de lo preventivo, porque que finalmente es también nuestro rol como alcalde y alcaldesa. Conseguimos recursos internacionales con la Open Society y empezamos bueno, a pensar, ver bien un modelo para poder replicarlo o aplicarlo en nuestras municipalidades. Y por primera vez en Chile trajimos el modelo sueco de Freychuset, que Freychuset es una fundación que trabaja hace muchos años en Suecia, más de 40 años, que fue visitada en su momento por la presidenta Bachelet, fue visitada por el presidente Gabriel Boric, y que por primera vez en Chile se va a aplicar la metodología Freychuset en nuestras 3 comunas. ¿De qué se trata esto? Son 3 centros juveniles con esta metodología específica para poder tener una oferta pública de calidad para niños y para jóvenes. ¿Y Y lo esto digo qué? ¿Y porque esto yo pero creo educacional, recreacional, prevención de es de droga? todo, es de todo un poquito, Ya, porque tiene una metodología basada en las emociones, en la confianza de los niños, pero en el fondo lo que se trata es tener una oferta pública. ¿En qué sentido? En deporte, en cultura, en educación, en arte. Entonces, en vez de que los niños estén en la calle, tienen un centro específico para que ellos puedan desarrollar sus habilidades con un tipo de metodología que en el fondo esa es la metodología Frenchuset, que es cuando se empieza a capacitar a nuestros equipos para que al momento de conversar con un joven, al momento de hacer un taller con un joven o con los niños, tengan un tipo como de relato que en el fondo vaya como afirmando ese joven para que esté en este centro y no esté afuera, en la calle. Y esto yo creo que es importante porque al final tener niños, niñas y jóvenes en el espacio público es acecho al crimen organizado. Y sí, esto yo creo que es lo de fondo. muy buena Es noticia. cómo vamos generando mejores condiciones para que efectivamente estos jóvenes no anden en cualquier lado, los niños no anden en cualquier lado y no se les ocurra hacer un portonazo cuando tienen, no sé, 14 años. O Claro. sea, que en el fondo su vida tenga otra expectativa, no hacer un portonazo a los 14 años, sino que pensar en estudiar, en crecer, en a lo mejor desarrollar algún tipo de deporte, etcétera. Así que estamos bien contentos, va a durar 2 años este proyecto, al menos, con Y es escalable, esta... además, me imagino. Si funciona bien. Claro, mm, si resulta, sí que estaba bien contento porque ayer fueron hartas autoridades del Estado central y si resulta la idea es que pueda ser replicable en otras comunas también. Buenísima noticia, alcaldesa. Oiga, la involucro en política. ¿Cómo ve la campaña Jara? Usted está participando en la campaña hoy día. Hay un punto de prensa y conversábamos acá con Carla, que nos acompaña en el programa, que ¿qué rostro tiene Jara para mostrarle a Chile que no esté involucrado en política? Toá dijo, a mí, sabe, la verdad, yo hablé con la candidata y de verdad que yo no le sirvo como lo debería servir ahora. Pero todo indica y todo termina al final en los alcaldes, en la alcaldesa. ¿Ustedes van a participar en ese rol activo en la campaña de Jara? Más de lo que sí están involucrados, pero más aún. Mira, uno siempre al final está disponible a colaborar. Esto lo digo, bueno, con todos los alcaldes y alcaldesas que a mí me toca conversar todos los días. Y así lo hicimos también en esta primera vuelta. En particular, a nosotros no nos han dicho nada todavía. Ya. Hemos tenido algunas reuniones de coordinación, pero principalmente para temas de despliegue. Y de cómo se enfrenta esta segunda vuelta en el territorio, pero ningún rol en específico. Y la verdad que la pega a los alcaldes y alcaldesas es bien pesada. Entonces, bueno, obviamente uno tiene que colaborar en las elecciones, pero también tiene su propio trabajo que es gobernar las comunas. Pero bueno, uno siempre está disponible para colaborar, es mi candidata, estoy comprometida, creo que es un buen liderazgo para Chile y en ese sentido lo que nos pidan por parte del comando nosotros vamos a estar para colaborar por el proyecto en el fondo. Hay un tema que está dando vuelta y se lo pregunto porque si José Antonio Kast gana, yo creo que lo van a implementar, que es el tema de las contribuciones.
Kaiser era más duro, contribuciones, chao, contribuciones. En el programa, en los otros programas de los candidatos de derecha era más bien fin a las contribuciones de la primera vivienda, de adultos jóvenes. Yo sé que a usted les pega ese tema. ¿Qué piensa? Mira, yo entiendo que hay un tema a discutir que es respecto a las contribuciones de algunas personas mayores que hoy día se les dificulta pagar. Hoy día ya hay algunas metodologías, entiendo, herramientas en realidad, que da el Servicio de Impuestos Internos para precisamente algunas personas mayores que son parte de algunos tramos de tramos más bajos, digamos, socioeconómicamente, que mediante un trámite se puede eximir. Pero entiendo que hay otros tipos de casos que obviamente les pesa mucho la contribución y que ahí pudiese haber una excepcionalidad. Ahora yo creo que se tiene que entender efectivamente como una excepcionalidad. Yo creo que hoy día las contribuciones son parte de la equidad territorial nuestra. Las contribuciones son directamente ingresos a las municipalidades y además va al Fondo Común Municipal, es decir, se distribuyen con equidad territorial. Si bien las comunas del sector oriente son las que más pagan contribuciones, que entiendo que cerca del 80%, todos esos recursos se distribuyen en comunas como Lo Espejo, Puente Alto, La Pintana, comunas rurales, comunas que tienen cerca, por ejemplo, de sus ingresos del 90%, en el caso del sur, como Primavera o Timauquel, que tienen cerca del 90% de sus ingresos son producto del Fondo Común Municipal. Entonces, yo diría que esto que se plantea desde la candidatura José Antonio Kast de reducir el Estado en 6.000 millones de dólares en los primeros 18 meses, reducir los impuestos y además eliminar las contribuciones, al final la pregunta de fondo es ¿cómo pretende que nosotros sigamos financiando los patrullajes preventivos, en el caso de, por ejemplo, Quinta Normal, el albergue municipal, programas de salud, programas de personas mayores, asistencia social, proyectos para la comunidad, recuperación de espacios públicos, porque al final esta plata se reinvierte y es parte de la equidad territorial? Entonces, yo diría una discusión más de fondo, cómo hacemos un Estado más moderno, más eficiente, cómo se gastan mejor los recursos, pero no eliminar, yo creo que uno de los impuestos que son más progresivos de los que tenemos, que efectivamente apunta a tener equidad territorial. ¿Cuánto del presupuesto usted me decía contribuciones del presupuesto de Quinta Normal? Tengo que revisarlo, lo había No, revisado pero más la o última menos, vez, pero sí, tengo no, que revisarlo. ya, pero es un... No me voy a tirar una cifra, pero No, sí, es harto. O sea, dentro del Fondo Común Municipal nosotros recibimos como 10.000 millones de pesos. ya, De esos 10.000 millones de pesos deben ser 4.000 millones en contribuciones, si es que no me equivoco. O sea, es harto es lo que harto. nosotros recibimos, es harto. Oiga, me salió un poquito la... Ya, ¿y usted cómo cree qué tiene que hacer Jara para lograr lo que parece imposible, que es lograr 3 millones y tantos votos para llegar al 50%? Mira, yo creo que esta es otra campaña, es segunda vuelta, es una campaña distinta. Yo creo que hay que enfocarse en las propuestas, en dar las soluciones a los vecinos y vecinas. Yo creo que hoy día hay muchas personas que sufren mucho, producto precisamente de las desigualdades. Por cierto, el tema de seguridad es la primera prioridad de los vecinos, pero también hay otros temas en términos de seguridad social, de educación, de salud, de listas de espera, de cómo llego a fin de mes, de las remuneraciones. Entonces, lo que yo creo que hay que enfocarse en eso, en dar las propuestas para Chile, en ver cómo le vamos solucionando la vida a las personas y propuestas en serio. Lo mismo que decía respecto a la reducción de los 6.000 millones y los 21.000 millones de José Antonio Kast, todavía no da una explicación en qué se va a reducir ese dinero público, porque no hay explicación. O sea, para reducir el Estado tienes que reducir derechos sociales y en ese sentido no da. O sea, la misma PGU, la gratuidad son gastos grandes del Estado y que para reducir esos 6.000 millones tienes que afectarlo. Y yo creo que esa es la discusión de fondo. ¿Qué proyecto estamos ofreciendo a Chile? ¿Un proyecto que vaya a asegurar más derechos, como en el caso de Janet Jara, o un proyecto que en realidad lo que está planteando es disminuir derechos, como en el caso de José Antonio Kast? Yo creo que eso debiera ser parte de las reflexiones de la segunda vuelta. Alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, muchas gracias. Muchas, muchas gracias.